Muy buenas tardes. En nombre de Dios, de la patria y del medio ambiente, se abre la comisión. Le damos la bienvenida a los senadores, senadora integrante de esta comisión permanente, también a nuestra Secretaría Ejecutiva. ¿Tenemos cuenta? Sí, Presidenta. Los siguientes son los documentos que han llegado a la Secretaría. En primer lugar, un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, con el que hace presente la urgencia suma al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece normas sobre acceso a territorios de alta montaña o de altas cumbres. Enseguida hay una carta del gerente general de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, señor Felipe Ceredón, mediante la cual comparte la presentación preparada por SONAMI, que contiene los comentarios que les merece a sus asociados el proyecto de ley sobre protección de glaciares. Este documento se lo enviaremos o se lo enviamos la semana pasada a su correo. Agrega que la presentación se preparó a objeto de ser expuesta ante esta comisión y atendido que no se concretó la presentación, la hacen llegar por esta vía. Y finalmente hay un oficio de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual remite el documento denominado Normas que rigen la acuicultura en Noruega, que fue requerido por esta comisión mediante oficio en el año pasado. Eso es todo, señora Presidenta. Muchas gracias, Magdalena. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Si no, hagamos llegar los documentos que entiendo ya se han enviado a cada uno de los senadores y asesores. Si no hay puntos en la cuenta, pasemos por favor a tratar la tabla del día de hoy. Para el día de hoy está considerado continuar con el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre protección de glaciares, boletines número 11.876-12 y 4.205-12 refundidos. Los invitados en el día de hoy se encuentra el ministro de Energía, señor Juan Carlos Llobet, por el Ministerio de Obras Públicas, el jefe de la Unidad de Glaciología y Nieves, de la Dirección General de Agua, señor Gino Casasa. Y recapitulando, en la sesión anterior habíamos quedado en la letra B de las indicaciones 4 y 5. La letra B, Presidenta. Sí, primero le voy a dar la bienvenida al ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, que nos acompaña durante esta comisión, y también a Gino Casasa, que es jefe de la Unidad de Glaciología y Nieves del Ministerio de Obras Públicas, dependiente de la Dirección General de Agua. Bienvenidos a ambos. Vamos a continuar entonces Gracias, con... buenas tardes. Buenas tardes, ministro. Vamos a continuar con la revisión de las indicaciones del proyecto de ley sobre protección de glaciares. Senador Durresti. Presidenta, que antes de entrar a la discusión del proyecto, hay una situación que afecta a su región y que yo sé que usted también está preocupada y me han llegado información y había quedado en hacerlo público en la comisión. El Consejo de Ministros tiene pendiente la declaratoria de santuario de naturaleza del sector denominado Neuquén Puye en la comuna de Puerto Aysén, en el río Cuervo. Usted envió un oficio y a mí me han llegado distintas presentaciones de fundaciones de la zona preocupada por esta tardanza. Me gustaría que pudiéramos remitir un oficio como comisión al propio ministro hoy día no está el ministro de Medio Ambiente, y a la propia Contraloría para saber qué es lo que ocurre. Y aprovechando que está el ministro don Juan Carlos Llobet, el Uchanz, ahí presente, él fue de los pocos que votó en contra precisamente de que se declarara este santuario de la naturaleza, haciendo ver y destacando que es un lugar con una alta potencialidad para unas centrales hidroeléctricas y cosas de esa naturaleza por sobre la generación, o sea, la conservación medioambiental. Entonces, dicho eso, creo que es importante saber qué es lo que ocurre, que esta comisión pueda tener la información. Me extraña que no esté el ministro de Medio Ambiente, pero tenemos facultades como para requerir esto del propio
Consejo de Ministros y también de la Contraloría General de la República. Gracias, senador Durresti. De hecho, en lo personal, yo ya he enviado 2 oficios. Les pido también a la comisión el acuerdo para que efectivamente, como lo ha solicitado el senador Durresti, reiteremos el requerimiento, porque el Ministerio del Medio Ambiente, o sea, está de acuerdo con esta declaratoria. Lo que nos llama la atención es por qué no se ha llevado a cabo en declarar santuario de la naturaleza en la provincia de Aysén, en la comuna de Aysén. Así que vamos a oficiar de acuerdo a lo solicitado. ¿Algo más en la cuenta? Está. Ok, pasamos entonces a la tabla. ¿Pasamos? Sí, protección de glaciares. Continuamos con las indicaciones. Vamos con las indicaciones. En la página 2 del comparado, habíamos en las indicaciones 4 y 5, la senadora señora Allende y señora Órdenes, se aprobó la letra A con modificaciones, reemplazando la palabra 10 por 5, y en la letra B quedó pendiente reemplazar la expresión interior de la definición de glaciar por subsuelo. Alguien recordó que al parecer la indicación el reemplazo estaría más correcto en el inciso segundo de la letra A. Eso sí, eso es, presidente. Gracias. Se ofrece la palabra. Esta es la indicación número 7, ¿verdad? O sea, la número 4 y 5, letra B. Letra B. Sí. Claro, esto es reemplazar la palabra interior por subsuelo. Sí, acá lo que nosotros hemos planteado que es más preciso, que subsuelo es un concepto más preciso que el interior del glaciar, porque entendemos que el glaciar es un volumen, es evidente que su interior queda protegido, por eso hemos planteado el cambio de concepto o de palabra. Gino Casasa está solicitando la palabra, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Efectivamente, lo que estamos haciendo acá es definir el concepto de glaciar. Entonces, ¿se escucha bien o no? Perfecto. Perfecto. Entonces, un glaciar, efectivamente, digamos, continúa hasta la base del glaciar, hasta donde termina el hielo, y esa es la definición científica, digamos. Vale decir, lo que ocurre en el subsuelo, bajo la base del glaciar donde se termina el hielo, que si bien es cierto puede ser relevante para la estabilidad del glaciar, no es parte del concepto glaciar, científicamente hablando. Por lo cual, nos parece más adecuado considerarlo como fuera, digamos, de este concepto de glaciar, y dejarlo para evaluación en sistema de evaluación ambiental, en un caso a caso, porque es muy distinto si la base de un glaciar es roca sólida, sin fracturas, si el glaciar está congelado o no está congelado en su base. En fin, hay muchas características que dependen de un caso a caso, pero esencialmente, científicamente hablando, sería un error considerar que el subsuelo es parte del glaciar. Gracias, Gino. ¿Se ofrece la palabra? 4, letra B. Nosotros sostenemos que hay que referirse al subsuelo. Es más preciso que interior del glaciar. Efectivamente, el subsuelo es lo que sostiene la superficie del glaciar, independiente de su composición. Presidenta, ¿le puedo hacer una pregunta? Ministro. Sí, bueno, muchas gracias, gusto verlo a todos los miembros de la comisión. El subsuelo, yo no sé técnicamente cómo está definido, pero yo me imagino que no tiene límite de profundidad, ¿no es cierto? O sea, cuando uno habla del subsuelo de un terreno, digamos, o de un área, ¿hasta qué profundidad
se define subsuelo o no tiene límite, digamos, no sé, hasta el centro de la Tierra. Perdón que haga una pregunta tan burda, pero porque yo me imagino que lo que debiéramos velar y que hemos tenido acuerdo siempre es que cualquier intervención no afecte al glaciar, ¿no es cierto? Pero yo no sé, Gino, si es que, perdón que haga la pregunta por su intermedio de presentar, si es que el subsuelo tiene que ser hasta el infinito, digamos, o sea, sin límite de profundidad para cumplir ese propósito. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es si es que queremos proteger el subsuelo para evitar un efecto en el glaciar, ¿debiéramos incorporar eso aquí, donde estamos definiendo qué es lo que es un glaciar? ¿O debiéramos definirlo en otra parte del proyecto? Porque aquí yo entiendo que lo que estamos definiendo es qué es lo que es un glaciar. Y evidentemente yo me imagino que, no sé, 500 metros o 300 metros bajo el glaciar, eso no podemos entender qué es el glaciar. Eso no significa que no queramos evitar cosas que pueden dañar al glaciar si se hacen allá abajo, digamos, pero evidentemente eso no es parte del glaciar, ¿no? Esas son como mis dos preguntas. ¿Hasta qué límite se considera subsuelo y cómo podemos protegerlo para evitar que se dañe el glaciar? Y segundo, si no debiera eso que definamos incorporarse en una sección distinta y no la definición de glaciar propiamente tal, porque me imagino que no es parte integrante del propio glaciar. Gracias, ministro. Gino Casasa. Gracias, presidenta. Sí, en base a lo que dice el ministro, efectivamente, digamos, sería correcto científicamente hablando, si uno quisiera la base del glaciar incorporarla en el entorno del glaciar, que hay un acuerdo, digamos, que se define como la cuenca glaciar. Y esta cuenca glaciar tiene actualmente solamente una extensión planimétrica, vale decir, superficial. No tiene una dimensión en profundidad, una tercera dimensión. Y efectivamente, en muchos casos, pero no siempre, la base puede ser relevante. Ahora, lo que dice el ministro es efectivo, que si tenemos una roca muy fracturada que da origen a un acuífero subglacial, digamos, no infinito propiamente tal, pero pueden ser muchos cientos de metros la influencia, pero eso, reitero, sería apropiado tomarlo en un caso a caso, o bien derivarlo, discutirlo, digamos, en el concepto del entorno glaciar, presidente. Gracias, Gino. Es que acá el objetivo de la ley es proteger glaciares. Entonces, el volumen o la superficie glaciar descansa sobre lo que nosotros denominamos subsuelo. Entonces, lo que queremos decir es que eso tiene que quedar protegido. Y también que debería quedar claro cuáles son los criterios, yo supongo que en el reglamento. Senador Proens, luego el ministro. Gracias. Yo también tengo mis dudas con respecto a la denominación subsuelo, porque subsuelo es todo. Y yo me acuerdo haber conversado en esta misma comisión con el senador Girard tiene Gino, ¿tú lo puedes escuchar o no? Nosotros perdimos a la comisión. Tampoco, se congelaron, ministro, y no escucho nada. Sí, yo tampoco, y audio tampoco. Bueno, esperemos un poco.
sea, pasa frecuentemente, es un problema del Senado que tiene mala internet. ¿Ah? Sí, es un problema de informática, aparentemente. Ok, gracias. Considero que debe estar en la ley, la profundidad.
entonces el trabajo de la comisión. Vamos a continuar con la revisión de las indicaciones. Estamos viendo la letra, indicaciones 4 y 5, letra B, referido al subsuelo, a cambiar la palabra efectivamente interior por subsuelo. Yo les quiero pedir la autorización, colegas, para darle la palabra a mi asesor Matías Ortiz para que explique más en detalle el sentido de esta indicación. Matías. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Efectivamente, la definición originalmente consideraba interior, entendiendo que los glaciares eran un volumen y como volumen todo interior queda protegido. Ahora, ¿cuál es el problema y cuál sería el sentido de que cambiásemos esta palabra de interior por el subsuelo? Lo que pasa es que si nosotros recordamos cuál es la lógica de protección de glaciares, lo que se intentaba era la preservación del glaciar, mantenerlo a pesar de cualquier actividad que pueda desarrollarse alrededor de este en el ambiente periglaciar. De esta manera se entiende que los glaciares no se encuentran aislados, sino que dependen generalmente del territorio en el que se encuentran. Y así efectivamente, como lo decía el geólogo Casasa, va a depender mucho del tipo de glaciar y dónde se encuentra ubicado, cuáles son las dimensiones que debe tener la protección del subsuelo. Además hay que entender que el subsuelo, al ser la Tierra esférica, va reduciendo sus dimensiones a la medida que se va acercando hacia el centro de la Tierra. No son paralelas, sino que por el contrario son perpendiculares que se van uniendo hasta que llegan al centro. Eso debería reducir la protección. Sin embargo, lo que se trataría de proteger finalmente a través de incorporar la palabra subsuelo en la definición de glaciar son las condiciones que ameritan o que superponen la vida del glaciar. Por lo tanto, lo que debería protegerse del subsuelo no necesariamente tiene que corresponderse con esta circunferencia cónica que baja hacia el centro de la Tierra, sino que más bien cuáles son las áreas que están al interior del subsuelo de la Tierra y que deben quedar protegidas. Hoy en día, o a través del reglamento que se está estableciendo en esta ley, quien debe catastrar los glaciares es la Dirección General de Agua, quien tiene las facultades y quien tiene los instrumentos para determinar, tanto a nivel de superficie como de subsuelo, qué parte debería incorporar el glaciar. Así que lo que se podría hacer para salvar esta controversia es dejar al reglamento que establezca cuáles son los criterios por los cuales se tiene que definir cada uno de los glaciares, qué parte del subsuelo debe quedar considerado como comprendido dentro del glaciar, porque efectivamente sería absurdo que llegara toda la longitud o toda la distancia hasta el fin de la Tierra de que quedara bajo ese tipo de protección. Eso es cuanto puedo informar, presidente. Muchas gracias. Senador José Miguel Durana, tiene la palabra. A mí lo que me preocupa en estas medidas de protección es que sí o sí cualquier empresa, industria, debe pasar por una evaluación de impacto ambiental o por una declaración de impacto ambiental. Entonces, por un lado vamos a estar frente a un reglamento. Hoy día la alternancia en el poder está vinculada finalmente a la más o menos interpretación que pueda tener el reglamento en un determinado gobierno, y por otro lado está el estudio de impacto ambiental y la declaración de impacto ambiental. En mi caso en particular yo voy a votar en contra porque creo que lo que estamos definiendo es el glaciar y creo que se está generando una superprotección en esta definición de subsuelo. Presidenta, eso es. Muchas gracias, senador Durana. Se ofrece la palabra sobre la indicación antes de colocarla en votación. ¿Quién? Sí. Un segundo. Sí, le vamos a dar la palabra al ministro Juan Carlos Llobet, luego senador Allende y Durresti. Ministro. Gracias, presidenta. Tuvimos un problema de conexión, así que puedo haberme perdido algo desde la discusión, así que si lo que digo es extemporáneo dado eso, les pido disculpas, pero parece que hay consenso en que definir como parte del glaciar el subsuelo sin límite de profundidad parece que estaría fuera de lo que parece pertinente, ¿no? Eso, sí me pareció escuchar que eso hay como consenso. Yo entiendo que la idea de que la DGA en el reglamento establezca cuál sería la profundidad, que es una propuesta que podría funcionar. Yo entiendo que eso Dino podría confirmarnos, pero un problema práctico. Yo entiendo que en Chile de memoria hay como 30.000 glaciares, entonces yo no sé si la DGA tiene capacidad. 4.000. ¿Perdón?
24.000 entiendo, según el inventario de glaciares, no sé. Ya, pero varios miles, convengamos que entonces hacer esa tarea para todo el inventario parece ser una tarea titánica y quizá en algunos casos innecesaria. Entonces a lo mejor lo que uno tendría que pensar es, a mí se me ocurre como alternativa, uno definir una profundidad arbitraria, digamos, o sea, 50 metros, 100 metros, no sé, y no tendría que dar un número, y decir, esa profundidad se considera parte del glaciar, no se puede hacer nada. Y de ahí hacia abajo tiene que entrar el sistema de evaluación de impacto ambiental, y el sistema de evaluación de impacto ambiental le tendrá que preguntar a la DGA si se puede o no se puede, dependiendo de cada caso, de cada glaciar particular. Pues yo me imagino que es distinta la situación, como decía Gino, si el glaciar está sobre una masa de roca sólida, que si está sobre un terreno más blando, digamos, etc. Entonces es una alternativa que a mí se me ocurre, porque de lo contrario el reglamento no va a poder hacer eso para todos los glaciares. Pero la evaluación de impacto ambiental podría hacerse la consulta a la DGA, perdón, caso a caso, y podría ser con esta variación que yo digo, es definir una profundidad en el subsuelo arbitraria, sobre la cual no se puede hacer nada y bajo la cual habría que pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso es lo que pienso que podría ser una solución. No sé si Gino a lo mejor le parece que esto técnicamente no tiene sentido, pero... Gracias, ministro. Gino Casassa tiene la palabra. Gracias, Gino. presidenta. Sí, a ver, el tema es, tal como lo manifiesta el ministro, es complejo, digamos, y yo diría imposible en el inventario actual del año 2014. Efectivamente hay 24.114 glaciares, pero en el nuevo inventario que está por ser aprobado y liberado hay 26.000 o un poco más, digamos. Entonces, la verdad que es una tarea imposible determinar, digamos, en un caso a caso, salvo que ingrese, digamos, en un caso a caso proyectos ambientales al servicio de evaluación ambiental. Pero la otra alternativa, tal como decía el ministro, es sencillamente plantear una cierta profundidad bajo la cual ningún glaciar, digamos, ninguna base de glaciar pueda ser intervenida. Entonces ahí insisto, presidenta, que es más apropiado definir eso en el entorno del glaciar, que tendría una dimensión tridimensional más que en el glaciar, porque científicamente sería incorrecto definir como parte del glaciar el subsuelo. Esa sería la consideración. Gracias, Gino. Se ofrece la palabra. Senador Allende, luego senador Proens. O sea, quisiera entender mejor, Sí, porque no sé si donde llega un poquito más tarde, pero como que me estoy... A ver, entiendo que el ministro está diciendo que, o sea, yo creo que el primer punto quizás de coincidencia es que podemos aceptar subsuelo, que es importante para proteger. Tenemos que ahora definirlo porque no es infinito, estamos claros. Y por lo tanto, una alternativa, entiendo que plantea el ministro, decir una cierta profundidad, aunque suene arbitrario, pero decir una cierta cifra que sea común, y después obviamente si hay un proyecto tendrá que ser sometido a evaluación de impacto ambiental, y eso va uno por uno, cada proyecto que se presente irá ahí. Entonces creo que la alternativa 1 es la que dice el ministro, bueno, pongamos una cantidad de metros, una cierta profundidad, que imagino que se podrá consultar un poco al mundo científico, que no sea tan arbitraria, pero que tenga un cierto sentido, y con eso hacer una línea general. O sea, a mí lo que me importa es que entendamos que es importante incorporar el subsuelo y quizás le damos esa opción, diciéndole hasta 50 o 100 metros, por decir algo, digamos, no se puede tocar, con lo cual cumplimos lo que es nuestra preocupación, que es el glaciar, pero también lo que tiene en sí hacia el subsuelo, digamos, que es parte importante. Entonces, yo en ese sentido compartiría si eso soluciona, no sé si me explico, si estamos de acuerdo en eso, yo estaría disponible para aceptar en los términos que está diciendo el ministro y con eso podemos lograr ese acuerdo. Gracias, senador Allende. Senador Durresti. Sí, gracias, presidenta. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo, por su intermedio, senador Allende, que pongamos un límite, porque precisamente ahí está la trampa. Ahí está la trampa que históricamente quienes no han respetado los glaciares
quieren relativizar cuál es su concepto. Esta es la definición conceptual. Si nosotros no definimos bien acá el alcance y la magnitud de glaciares, vamos a estar relativizando su defensa hacia adelante. Recordemos que hay autoridades que planteaban trasladar los glaciares, ponerle ruedas y llevárselos a otro lugar. Así de brutal. Esto no, lo que digo no es una anécdota. Se planteó formalmente por Barrick Gold trasladar los glaciares y llevarlos al lugar para explotar ese subsuelo, porque ahí había oro. Se ha planteado también, no solo para ser justo en esto, no solo una empresa privada, también lo planteó Codelco para la minera andina. Entonces, acá la línea divisoria es clara. ¿Defendemos o no los glaciares en el amplio concepto que tienen, sí o no? Si entendemos que el cambio climático está afectando esas nacientes de agua, sí o no. Entonces, yo creo que cualquier aspecto de relativizar esto es tremendamente perjudicial y creo que es difícil explicarlo en la comunidad. Yo al menos estoy por incorporar la palabra subsuelo, no relativizar para nada la protección de glaciares y dar una señal a toda esa mirada extractivista, a toda esa mirada que quería ponerle rueda a los glaciares, a toda esa mirada que quiere hacer salmoneras en los parques nacionales, en las áreas marinas protegidas. Yo creo que aquí hay una línea divisoria clara o precisa. Yo lo que pediría, Presidenta, es que votáramos la indicación de subsuelo y salvar eso. Establecer profundidades es algo absolutamente aleatorio, incluso es más perjudicial, porque tú no puedes decir a los 50 si a los 55 hay, no sé, minerales, o por qué 50, yo creo que eso es aleatorio. Gracias, senador Durresti. Senador Proens. Gracias, Presidenta. Solamente quiero ahondar un poco lo que acaba de decir por su intermedio el senador Durresti. Es cierto que la empresa Barrick planteó lo que él dijo, pero también es cierto que el gobierno de turno en esa época lo aprobó, y lo aprobó en la Corema. Y eso es algo que nunca se dice. Y fue el Consejo Regional de Atacama, del cual yo integraba, los que nos paramos, siendo intendente don Armando Arancibia, dijimos que esto no podía ser y obligamos a la empresa a proponer una situación distinta. Dicho eso, Presidenta, quiero decir que a mí me parece bien lo que se ha planteado ahora, de poner una base. Lo que estamos diciendo puede ser 100 metros, da lo mismo. Lo dijo la senadora Allende por su intermedio, Presidenta, que serán los científicos quienes dirán cuál es la metodología que va a decir cuál es la profundidad. Y de ahí para adelante hay un estudio de impacto ambiental que va a evaluar eso. Y a lo mejor en esa zona no van a ser 100, van a ser 300. Pero va a estar acompañado de un estudio que va a tener que determinar cuál es el área de injerencia real. Pero de lo contrario, el subsuelo es cualquier lugar de la Tierra. No es solamente, vamos a entrar en temas complejos como en otras regiones que ya lo han planteado. Yo creo que tenemos que buscar un camino de solución en la cual estén protegidos los glaciares, que nadie los quiera tocar. Yo creo que lo que nos planteó Matías, hay un camino de solución por esa vía al cual yo suscribo. Se lo dije así al ministro hace un rato atrás. Y si eso, ya sea en el reglamento o en la ley, queda, yo estaría de acuerdo. Pero como le digo, o sea, como una base, y de ahí el estudio que la empresa presente para desarrollar el proyecto tiene que evaluar desde el metraje que se ha dado o la distancia que se ha dado para saber si va a incorporar o tiene incorporado más base del glacial más allá de la distancia en que se diga. Pero quiero dejar claro el tema de Barrick porque lo conozco bastante bien, de que también fue aprobado por el gobierno de turno en esa oportunidad el traslado de los trozos que se iban a cortar para trasladarlo a otro lugar. Gracias, Presidente. Gracias, senador Proens. Gino Casasa. Gracias, Presidenta. Dos cosas. Uno, experiencia de otros países. Otros países como Noruega, países que cuidan mucho sus glaciares, o como Suiza, o como Francia, han decidido poder intervenir la base del glaciar hasta una profundidad cero, hasta exactamente el contacto con el hielo,
para fines esencialmente hidroeléctricos, capturar agua, digamos, bajo los glaciares donde se generan, sin afectar los glaciares. Eso es digamos, un dato de interés. Ahora, aquí, claro, queremos proteger realmente los glaciares más allá de lo que lo hacen, digamos, otras naciones, pero creo que es súper importante tener en cuenta eso, Presidenta. Y el segundo punto es que si se acepta en la definición de glaciar, insisto, que incluye la base, se incurren en un error científico y es apropiado, digamos, proteger la base, estoy de acuerdo con eso, porque puede tener una relevancia, como puede que no la tenga, pero como parte del entorno glaciar, como parte de un entorno glaciar que tenga una tercera dimensión. Esos dos puntos, Presidente. Muchas gracias. Senadora Allende. Vamos a tener que... A ver, yo no sé si el ministro alcanzó a escuchar por la desconexión que hubo a la propuesta de Matías, a lo mejor de su asesor, a lo mejor sería bueno repetirla, pero lo que yo sí pienso, y esto lo estaba diciendo en la medida que entendemos que la función principal es proteger el glaciar. Y yo cuando dije quizás los científicos, yo creo que la comunidad científica, no tenemos que resolverlo inmediatamente, puede hacernos llegar lo que ellos consideran que debiera ser una profundidad razonable, llamémoslo así, desde el punto de vista científico. Y esto en el sentido de que se entiende que cada proyecto va a ser sometido a una evaluación de impacto ambiental. O sea, no es que uno diga por otro. Por cada proyecto. Entonces, en ese sentido, obviamente que existe la protección. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que combinemos en el sentido de que sea la comunidad científica la que haga una propuesta, si parece razonable. Bueno, la otra alternativa la probamos como está, la indicación, pero si parece razonable que la comunidad científica nos haga llegar lo que considera una propuesta razonable de profundidad. Y a partir de eso, entendiendo nosotros que claramente va a quedar explicitado, y así tiene que ser el reglamento y lo que sea, que tiene cada proyecto ser sometido a una evaluación de impacto ambiental. Obvio. Gracias, senadora Allende. O sea, yo entiendo que hay una opción por proteger el subsuelo y por lo tanto aceptar la indicación en sus términos generales. La preocupación efectivamente tiene que ver con la profundidad y con la dimensión que tiene esa protección del subsuelo. Una opción es lo que plantea la senadora Allende recientemente, que es que consultemos a la comunidad científica, muchos de ellos han estado presentes, y podamos lograr dimensionar quizás ese espacio de protección, y si no, efectivamente lo tendríamos que votar. Yo lo que les propongo entonces que yo no sé si podemos tener esto dentro de una semana, porque para mañana no va a estar, y poder revisarlo. Yo les propongo que nos tomemos ese espacio, porque me parece que es importante. Para mí es importante, sí, proteger el subsuelo, porque como está es el interior del glaciar, no está protegido el subsuelo. ¿Hay acuerdo? Senadora. Ministro. Sí, no, o sea, esto es una decisión de los miembros de la comisión, no quiero, pero a mí me suena razonable eso, y creo que también hay que atender la segunda discusión, y es si esa definición de un subsuelo lo vamos a incorporar o tiene más sentido incorporarlo en lo que se ha denominado entorno glaciar, ¿no es cierto? Que es el entorno que queremos proteger, porque si lo dañamos indirectamente afecta al glaciar, o si vamos a decir algo que según le entendí allí no es técnicamente incorrecto, que es decir, el subsuelo debajo de un glaciar es parte del glaciar, cosa que yo entiendo que es estrictamente incorrecta, digamos, ¿no? Pero quizás esa segunda definición de en qué parte lo incorporamos la podemos tener en segundo término, digamos, una vez que hayamos resuelto la cosa más de fondo. Y a mí me parece bien la idea de hablar con los científicos. Sí, gracias, ministro. Es que en el entorno glaciar no tendría sentido la indicación. Lo que estamos diciendo no se trata o sea, no es el glaciar, pero evidentemente que el subsuelo tiene impacto si hay drenaje, si hay intervención directa en el subsuelo, puede tener impactos importantes en el glaciar. Por eso queremos incorporar la figura del subsuelo.
Senador Durresti, te había solicitado la palabra. Sí, me gustaría precisar del mundo científico a quién se le va a consultar. Porque aquí hay distintas opiniones y a veces la ciencia está al servicio de las empresas. Y a veces el mundo científico es capturado por determinados intereses. Vimos a destacados científicos en su momento argumentar el traslado, y perdone que haga la referencia. Sí, es que es emblemático, es un icono. Y valoro que el senador Proens hace la aclaración y hace un muy buen punto. El mundo científico también cayó o avaló el traslado de los glaciares. Entonces, aquí me gustaría precisar a quién le hacemos esa solicitud, ese informe, que esos científicos no estén contratados o no hayan prestado servicio a las grandes mineras y estos grandes proyectos depredadores de glaciares. Entonces, no sé a quién se le hace, Presidenta, para ser súper preciso. Yo no creo que no es correcto, nosotros somos los legisladores, nosotros respondemos, para eso nos eligieron, el mundo científico es muy variado y a veces está al servicio de algunos intereses. A mí me gustaría saber, por ejemplo, quiénes fueron los científicos que avalaron, no recuerdo el nombre, a lo mejor el senador Proens lo recuerda, quiénes eran los científicos que firmaron esos traslados de glaciares, porque ahí hay científicos que lo hicieron, que lo justificaron y argumentaron. Lo mismo recuerdo a propósito de la discusión que hacíamos con los glaciares en la minera andina de Codelco, y pongo en esto un contraste porque a veces no es el mundo privado solo el que depreda el medio ambiente, sino desgraciadamente también las empresas del Estado. Entonces, precisar a quién le pedimos ese informe, que ese mundo científico no sea interesado o no esté asalariado por las grandes mineras. Gracias, senador Durresti. Ahí yo creo que tendríamos que colocarnos de acuerdo entre nosotros, nuestros asesores, con algunos nombres que nos den garantías de que van a tener una opinión o al menos una sugerencia basada en la evidencia empírica y no motivado por otro tipo de interés. Senador Proens. Sí, más que poner nombre científico, Presidenta, a lo mejor elijamos universidades y que ellos nos digan cuáles son las personas que pueden trabajar. Y así no nos amarramos con la persona, sino que con la entidad, con la institución. Les planteo que esto lo podamos resolver a través de nuestros asesores y en reunión con nosotros y podamos definir a quién le solicitamos esa respuesta. Sí. Senadora Allende. No, que yo me estaba más bien recordando, Alejandro, de que hay un grupo de científicos que le envió a la comisión una propuesta. Estoy pensando en ello. Y son una serie de nombres, algunos doctores en ciencia, en fin, de la Universidad de Alemania o de distintos centros académicos acá. Yo no estoy hablando de científicos que están trabajando en este momento en una repartición pública, estoy hablando de gente que está ligada al mundo académico que ya hicieron llegar. Entonces, te puede invitar a cualquiera, a uno de ellos, bueno, que hable en nombre de ellos, digamos, y en ese sentido no tener la razonable inquietud que pueda manifestar o aprehensión el senador Durresti de que no haya estar ligado, digamos, a alguna repartición pública, sino que estamos hablando de una colaboración, una ayuda que puedan efectivamente, o una mirada que nos pueda entregar desde el punto de vista más académico. Estamos hablando en ese nivel. De eso se trata. Y la lista la tiene Magdalena, la tiene la comisión. Yo sugiero que se la haga llegar a todos los senadores para que nos entendamos de qué estamos hablando. Cuando yo hablaba de científicos, estaba un poco refiriéndome a esa gente que por lo menos se mostró con la disposición de colaborar en este proyecto en la medida que hicieron llegar su aporte a la comisión. Gracias, senadora Allende. Yo estoy de acuerdo con esa propuesta. Entonces, si no hay objeciones, le pediríamos a través de... Un segundo, por favor, ministro. Le solicitaríamos al grupo de científicos, quienes ya nos han hecho llegar algunas sugerencias y observaciones al proyecto que está en tramitación, que se pronuncie y que también los dejamos invitados para la próxima comisión. Ministro. Sí, no, solamente iba a sugerir que en ese grupo se incorpore Gino Casasa, que tiene toda la experiencia muy larga en la DGA con este tema, conoce cómo funciona el inventario, o sea, tiene toda la memoria, digamos, del Estado en este tema, para tener esa visión incorporada en la mesa. Eso solamente. Gracias, ministro. Es que no es resorte mío, yo entiendo que ellos trabajan en esa instancia
Lo que le propongo que ellos expongan ese día y que Gino obviamente también exponga en paralelo, que es lo que hemos hecho como representante de la Unidad de Glaciología y Nieves. Senador Durresti. Sí, que no confundamos los Sí. aspectos, insisto. No conozco al señor Casasa, pero le he visto algunas opiniones bastante favorables a intervención de glaciares. Él es funcionario público. Él depende jerárquicamente de esa situación. Yo creo que si nosotros estamos pidiendo una opinión externa, una opinión de científicos, universidades o investigadores, que nos someteremos a ese comentario, no corresponde a funcionarios de gobierno esta opinión. Además ya hemos escuchado sus opiniones, entonces yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Gracias, senador Durresti. Si ya está resuelto, vamos a consultarle a ese grupo de científicos, lo que obviamente no condiciona que no participe la Unidad de Glaciología y Nieve en su calidad de asesor y funcionario público. Presidenta. Senador Proens. Sí, solo para aclarar a lo que se van a abocar los científicos. ¿Ya? Nosotros estamos cambiando una palabra por otra. Subsuelo. Uno. Y lo que hemos planteado es definir cuál es la profundidad. De ese subsuelo a proteger. El resto, que salga después en un estudio de impacto ambiental, se tiene que someter al estudio de impacto ambiental, pero habría un espacio en el cual no se podría intervenir. ¿Ya? Sí. Eso es para que tengan claro y no dejar abierto una... Gracias, senador Proens. Gracias. Senador Allende. Sí, es que lo que dice el senador Proens, que estamos compartiendo, pero ojo, lo que me está diciendo a mí también Alex, yo creo que tiene razón, no es cualquier subsuelo, es un subsuelo que contenga agua. Sí. O sea, eso es bien importante, no estamos hablando de cualquier subsuelo. Y eso es lo que tiene el sentido de lo que estamos diciendo. Y eso para aclaración tanto para el ministro como para el conjunto. Entonces, en esos términos que nosotros entendemos que una comunidad científica puede tener una opinión, pero no estamos hablando de cualquier subsuelo, nosotros que tiene que contener esa agua. Así es. Le voy a dar la palabra a Matías también agua, para digamos. que precise un poco el tema. Matías. Gracias, senadora. Por su intermedio, presidenta, en el fondo hay que aclarar que si bien las definiciones científicas están en los libros de ciencia, las definiciones que se establecen en la ley son definiciones funcionales. Por lo tanto, lo importante de que quede subsuelo o interior en esta ley tiene que relacionarse necesariamente con los sistemas de protección que tiene la ley. Y la ley tiene como sistema de protección, en el caso de glaciares, la prohibición de intervención absoluta. Lo que quiere decir es que nosotros vamos a considerar el subsuelo, la parte que no es parte de agua que está en el glaciar, que tiene un contenido hídrico, por cierto, y de la cual depende el glaciar, como parte del glaciar y en el cual se extiende la prohibición. Independiente si nosotros dejamos subsuelo o interior, dado que existe otra esfera de protección, que era el ambiente periglacial, que hoy día se llama entorno periglaciar, esa esfera sigue siendo protegida bajo el estudio de impacto ambiental, y que por lo tanto cualquier afectación de ese subsuelo que generara el daño al glaciar queda bajo esa protección, prohibiría cualquier actividad igualmente. A mayor ahondamiento también existen sanciones penales, por lo tanto cualquier digamos, informe que tratara de falsear una afectación del glaciar a través de la intervención del subsuelo también quedaría con ese tercer nivel de protección. En ese sentido, lo que hace aquí es, nuevamente, expandir la primera línea, si se quiere decir. No fue muy afortunada tal vez, pero la primera esfera de protección del glaciar. Muchas gracias, Matías. Gino Casasa. Sí, gracias, presidenta. Asegurarle al senador Durresti, a quien lo he visto varias veces, pero de pasada, dado que viví 10 años en Valdivia, que estamos en el mismo bote, estamos empujando en el mismo lado en el sentido de proteger los glaciares. Recordar que estamos muy activamente ahora con esta propuesta del Parque Olivares Colorado que estamos impulsando todo. Pero ofrecerle, presidenta, una labor que comenzamos ya hace un par de meses en el seno de UNESCO, Programa Hidrológico Internacional, el Grupo de Trabajo de Nieves y Hielos, en que tenemos un grupo de científicos, incluyendo consultores, y aquí defiendo la labor de los consultores en el sentido que son los que mejor conocen
la situación de las mineras, y es una voz independiente, profesional, que puede opinar. Así que aparte del grupo, que tenemos muchos colegas, prácticamente todos, digamos, este grupo de, entre comillas, glaciólogos independientes, que han emitido una opinión muy científica y muy valedera, de emitir una segunda opinión y conversar con ellos directamente, y estoy seguro que podemos llegar a un consenso científico adecuado, presidente. Gracias, Gino. ¿Algo más? Yo lo que les propongo hacer, vamos a hacer la solicitud como lo habíamos resuelto. Otras opiniones siempre están abiertas las puertas para que lleguen y lo ponemos en votación la próxima semana, si también tenemos que resolverlo. Okay, entonces pasemos a la siguiente indicación y esta queda pendiente, de acuerdo a lo resuelto recientemente. Magdalena. En la misma página 2 está la indicación número 7 de la senadora señora Órdenes para intercalar en el inciso tercero en la letra A, que define glaciar, entre las palabras aguas y el punto y aparte lo siguiente, y de la regulación climática. ¿Qué haría así? La ley reconoce expresamente que los glaciares son sistemas complejos de la criósfera asociados al ambiente periglaciar y son parte del ciclo hidrológico de las aguas y de la regulación climática. Esa es la indicación número 7, senador Durana, lo que pretendemos, senador Proens. Ay, ¿cuál es? Perdón, senador. No, me equivoco. Volvamos a las 6, Volvemos por a favor. las 6, Demos lectura a las 6, a la indicación 6 de la senadora Allende, por favor. Gracias, senador Proens. La número 6 de la honorable senadora Allende para suprimir. En este artículo 2, letra A, para suprimir la frase y con evidencia de flujo actual o pasado, en la definición de glaciar. Le vamos a dar la palabra al asesor, entonces, la senadora Allende. Sí, esta indicación en la práctica lo que hace es ampliar la definición de glaciar al eliminar ese requisito que aparece ahí, que es en el fondo con evidencia de flujo actual o pasado. Esto en base a las conversaciones que tuvimos con el grupo de científicos recién indicado, a que esta parte de la definición no sería estrictamente necesario y podría restringir el concepto de glaciar. Muchas gracias, Alex. Está solicitando la palabra Gino Casasa. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. En toda definición de glaciar existe esa mención a flujo. Un glaciar es un río congelado, presidenta, que se mueve por gravedad pendiente abajo. Ahora, debido al cambio climático, digamos, a veces esas masas de hielo son tan pequeñas que su flujo no es posible medirlo con suficiente precisión, por lo cual el IPCC, este organismo, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, incorporó en base a recomendaciones de los científicos flujo actual o pasado. Entonces caeríamos, digamos, en el problema de incorporar otras geoformas que no son glaciares en este concepto de glaciar. Así que nuevamente tenemos un tema científico, pero yo creo que es igual que anteriormente, presidenta, sugiero que podamos esperar una semana para poder conversar con este grupo de glaciólogos independientes al respecto. Muchas gracias, Gino. Vamos a darle la palabra al asesor de la senadora Allende. Alex, por favor. Sí, por su intermedio, señora presidenta, también comentar que en el fondo, claro, si bien es cierto como varias definiciones apuntan a este concepto de flujo, el problema, como decía Matías Ortiz por su intermedio, es que estas definiciones que se ponen en la ley son más bien funcionales, digamos, al propósito y objetivo de la ley. Entonces, si bien científicamente siempre se considera el concepto de flujo dentro del glaciar, el problema es que la evidencia de este flujo puede ser extremadamente difícil de medir
en glaciares tan pequeños como, por ejemplo, los que van a quedar en el inventario de glaciares. Por ejemplo, señalan los investigadores que en glaciares de base fría o en glaciares de roca ocurre que se hace muy difícil medir el flujo. Y adicionalmente, incluso en algunos glaciares que están confinados a depresiones, podría perfectamente no existir el flujo. Entonces, fue por eso que se sugiere eliminar este requerimiento para que sea considerado glaciar. Eso es cuanto puedo informar, señora presidenta. Muchas gracias, Alex. Entonces dejaríamos 2 temas pendientes y probablemente van a ser los 2 temas que vamos a abordar la próxima sesión. Ok, ¿se acuerda entonces? Veamos la indicación número 7, por favor, que habíamos revisado. La indicación número 7 para intercalar en el inciso tercero de la letra A del artículo 2 entre las palabras aguas y el punto y aparte lo siguiente, y de la regulación climática. Claro, es que una de las funciones propias de los glaciares es la regulación climática, o sea, va más allá de su valor hídrico, esa es la razón por la cual planteamos esta indicación y uno de los principales desafíos que tenemos, no solo como país, sino que a nivel global hoy día es el tema del cambio climático. Por eso nos parecía un poco insólito que no se haga referencia a este tema. Ese es el sentido de esa indicación. O sea, relevar la función. Si hay acuerdo, en votación, entonces. ¿En votación o habría...? ¿Habría unanimidad, colegas? Presidenta. Estamos en votación. Sí, le doy la palabra luego, ministro. Senador Durana. ¿Todo glaciar cumple el rol de regulador climático? O sea, los glaciares son indicadores de cambio climático. Ahora. Esa es la consulta. Sí. Gino Casasa solicitó la palabra sobre ese tema. Gracias, Presidenta. Sí, estoy de acuerdo, pero agregando, por ejemplo, regulación climática variable en su influencia, porque no es lo mismo, digamos, un glaciar como la Antártica, que cubre millones de kilómetros cuadrados, que afecta el clima en todo el planeta, no solo en el hemisferio sur, que un glaciarete, digamos, de 1 hectárea o algo parecido. ¿Y cómo quedaría ahí la redacción? O sea, yo creo que queda clara lo que estamos relevando es la función de regulación climática, que lo tienen. Lo que pasa, si me permite, Presidenta, que insisto, digamos, es muy distinto un glaciar grande que un glaciar pequeño. Hay glaciares pequeños, muy pequeños, glaciaretes, que no tienen prácticamente una relevancia como regulador climático. Entonces, ¿hasta dónde llega esa regulación, digamos? Y esa regulación puede llegar hasta el borde del glaciar nada más o a pocos metros. Entonces, agregar variable en su influencia, por ejemplo, dependiendo de las características propias del glaciar y su entorno, algo así. No estoy en absoluto negando que sea una... Sí. A mi juicio está claro. Gracias, Gino. Le voy a dar la palabra a Alex. Yo solamente, señora Presidenta, solamente quería agregar que como la ley reconoce expresamente, justamente en parte de ese inciso dice, la ley reconoce expresamente que los glaciares son sistemas complejos. Entonces, la gracia de eso es entender que como sistema complejo muchas veces no solamente hay que tomar en cuenta el efecto de cada glaciar en sí mismo en la regulación climática, sino que más bien muchas veces es más importante la interacción entre los distintos glaciares que en su conjunto pueden proveer la regulación climática. Por lo tanto, por supuesto que un glaciar muy pequeñito por sí solo no puede tener mucho efecto en la regulación climática, pero sí puede tener un efecto en los glaciares que lo rodean, y esto a su vez genera un efecto de sinergia que puede tener un impacto. Por lo tanto, es importante también poder entender que los sistemas complejos son más que la suma de las partes. Muchas gracias, Alejandro. Ministro, y colocamos en votación. Sí, Presidenta, yo tenía la misma duda que la pregunta que hizo el senador Durana, en el fondo, si todos los glaciares tienen efecto en la regulación climática, ¿no? Entonces, a lo mejor salva el punto, dice su eventual o su posible, pero
pero tampoco me parece que sea un tema tan... No sé cuál es la implicancia práctica de esto, ¿no? Así que... Gracias, ministro. Voy a colocar en votación tal cual está presentado la indicación número 7. En votación. Votación, la indicación número 7, senadora señora Allende, por favor. Senador señor Durresti. A favor. Senador señor Durana. Voy a votar a favor. Senador señor Proens. A favor. Señora presidenta. Voto a favor. Aprobada por unanimidad la indicación número 7. Ok, queda aprobada entonces la indicación. Pasamos a la número 8, por favor. La senadora Allende. Está retirada. Ok. Pasamos a la indicación número 9 en la página 4. La indicación número 9, la senadora señora Órdenes, para agregar en el artículo 2 una nueva letra C correlacionando las demás. La siguiente, letra C. Cuenca glaciar. El área comprendida desde el límite inferior del frente del glaciar o desde su talud frontal o de la morrena adosada a dicho frente, y en los márgenes y cabeceras del glaciar por la línea de cumbres o divisorias topográficas o divisorias de hielo, que drenen aguas hacia el glaciar y su frente, que se encuentra dentro del ambiente periglaciar. Gracias, Magdalena. Lo que buscamos con esta indicación simplemente era corregir una cuestión de técnica legislativa. El concepto de cuenca glaciar se encuentra recogido en el artículo 4, entiendo yo, sobre catastro glaciológico, y corresponde que las definiciones queden concentradas en este artículo. Y el artículo 4 solo las aplica. Entiendo que es eso. Es de forma. Gino, está solicitando la palabra. Gracias, Presidenta. Estoy de acuerdo con esto, excepto un detalle, donde dice al final que se encuentra dentro del ambiente periglaciar. Eso es confuso y redundante, así que sugeriría eliminar. Y además debería ser entorno, si ya lo votamos. Todo lo que es ambiente periglaciar, yo entiendo que es entorno glaciar. ¿Ok? Tenemos acuerdo en eso. En votación, por favor, la indicación número 9. Con la salvedad. Lo recogemos, sí. Sí. A favor. A favor. A favor. Voto a favor. Gracias, aprobada por unanimidad por la aprobada por unanimidad por la salvedad que hizo el glaciólogo señor Gino Casas. Se recoge la sugerencia. Pasemos a la otra indicación. ¿Cierto? Senadora Allende. Estamos hablando con aquí el asesor de que la 10 y la 11 deben verse juntas. Y yo creo que la 10 está subsumida en la suya, la 11. De esa manera podemos probablemente aprobarla, pero igual. De acuerdo. Efectivamente tienen la misma dirección. Si podemos leer ambas indicaciones, por favor. Presidenta. Indicación número 10 de la honorable senadora señora Allende, para agregar en el artículo 2, letra C actual, a continuación del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido, la siguiente frase. Cuando el permafrost exista solo en profundidad, para efectos de esta ley, se considerará parte constitutiva de la capa de suelo superficial que lo protege de las variaciones estacionales de temperatura, la que se denomina capa activa. La ley reconoce expresamente que el permafrost en general provee sustento a la biodiversidad y es reserva de agua. La indicación número 11 de la senadora señora Órdenes es igual a la indicación anterior en su primera parte. Difiere en lo siguiente, en la última frase. La ley reconoce que el permafrost son sistemas complejos de la criósfera que provee sustento para la biodiversidad, para la mantención de los recursos hídricos y para la regulación climática. Vale decir, le agrega, reconoce que es importante para la mantención de los recursos hídricos, agrega lo de los recursos hídricos. Sí, mayor protección. Se ofrece la palabra. Ponemos entonces en votación la número 11. ¿Estaría de acuerdo, senadora? Y la 10 queda subsumida. Exacto. Indiquemos eso.
Se ofrece la palabra Gino Casasa. Gracias, Presidenta. Algo previo, digamos, a esta indicación, agregar que puede existir el permafrost temperado, vale decir, exactamente a 0 grados Celsius. Por aquí la definición dice por debajo de los 0 grados Celsius, en circunstancias que gracias al cambio climático hay suelos exactamente a 0 grados Celsius que son también permafrost. Eso aprobado, digamos, por definición científica, un pequeño punto. Y o sea, deberíamos indicar igual o bajo, ¿no? Igual o bajo, exacto. Ya. Y luego, en cuanto a la indicación misma, hay permafrost que no contiene agua y no contiene materia orgánica, por lo tanto yo sugiero agregar la palabra puede, en el sentido de puede proveer sustento para la biodiversidad y puede constituir una reserva de agua. Gracias, Gino. Nos parece pertinente, entonces acogemos la sugerencia y en votación la indicación 11 que es subsumida a la 10 de la senadora Allende. En votación. Presidenta, cuando el permafrost es citación en profundidad para efectos de esta ley, no entendí lo que sugirió el profesor. Gino Casasa, ¿nos podrá repetir la última parte? Sí, claro. Bueno, recojamos la hora. En esencia, Presidenta, me parece muy pertinente lo que han propuesto este grupo de glaciólogos independientes en el sentido de incluir lo que se llama la capa activa. El permafrost en el verano se puede derretir o descongelar, más bien que el término correcto, en la zona superficial. Y en cambio en el subsuelo puede existir permafrost. Entonces permafrost es todo, es la capa activa, incluimos la capa activa que se descongela en el verano, más la capa que está a 0 grados Celsius o bajo 0 grados Celsius. Pero no siempre el permafrost puede contener agua y no siempre puede contener suelo con materia orgánica. Nosotros estamos haciendo la red nacional de permafrost en la DGA. Acabamos de perforar roca madre, digamos, muy sólida, sin nada de agua, en Paso Cordillerano, en el interior de La Serena. Por lo tanto, científicamente sería incorrecto decir que todo protege la biodiversidad y es fuente de agua. Por eso hay que colocar puede. ¿Magdalena? Sí, ¿Está ok ahí? Sí, ok. Perfecto. Muchas gracias, Gino. En votación. Senadora Allende. Senador Durresti. A favor. Senador Durana. A favor. Senador Proen. A favor. Bien, señora Presidenta. Voto a favor. Entonces, aprobada la indicación número 11 con las precisiones que dice el profesor Casasa y se entiende subsumida la indicación número 10 de la senadora señora Allende. Ok, colegas, entonces les propongo que quedemos hasta acá, que tratemos de resolver los puntos que quedaron pendientes para la próxima semana y agradecemos ahí la presencia del ministro Llobet y también de Gino Casasa de la DGA, de la Unidad de Glaciología y Nieves. Habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Recording stopped.